Hola, buenas noches, me escuchan, buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Uy, qué alegría, a ver, ya estamos, sí. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, qué alegría me va a dar compartir este mes con ustedes, darles la bienvenida, en primer lugar, en nombre de todos los que elaboramos en el Colegio SANE. Decirles que nosotros contentísimos de poder apoyarlos en este proceso de culminar el nivel secundario. Muy bien, entonces yo quiero contarles un poquito antes de dar inicio a nuestras clases acerca de lo que viene a ser nuestra institución, porque a veces muchos estudiantes, y es comprensible, a veces por la distancia en el que estamos, pues que tienen mucha desconfianza. Entonces, nosotros tenemos acá en nuestra ciudad, que estamos ubicados en Ancash, en la capital de Ancash exactamente, en Huaraz, pues somos una institución que tenemos más de 20 años acá. Anteriormente a la pandemia estábamos con las clases que eran netamente presenciales, pero ustedes saben que la pandemia pues nos hizo ver quizás la vida de otra manera. Entonces por ahí nuestro promotor dijo, ¿por qué no abrir fronteras? Entonces, hoy en día estamos a nivel nacional y eso es una gran alegría para nosotros, es una gran satisfacción poder trabajar y poder ayudarlos a culminar este nivel secundario. Entonces no hay por qué desconfiar, no hay por qué quizás por ahí temer y decir será, no será. A donde ustedes estén ubicados, a donde ustedes deseen, una vez culminado este nivel secundario, ya saben que son 2 grados en un año, entonces les va a estar llegando el certificado, ¿sí? Así es que vamos para adelante, que nada nos detenga, vamos a culminar este nivel secundario. Nosotros como institución, siempre brindándoles todas las facilidades, todo el apoyo que ustedes puedan requerir. Las clases que tenemos, por decir, el día de hoy que estamos dando inicio a este primer bimestre, pues son clases de reforzamiento, son clases en el cual nosotros vamos a trabajar todos los temas que ustedes tienen en el módulo nada más. Entonces, si ustedes por acá, por A o B, todavía tienen dificultades también, me imagino que les han brindado los números telefónicos de cada uno de nosotros los docentes, que también de esa manera se les brinde el apoyo. Entonces, nosotros como institución siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya por ahí les escuché decir, claro que sí, a estas horas tenemos el curso más bonito, que es el curso de matemática. También quiero comentarles que todas las clases que nosotros vamos a tener, empezando del día de hoy, pues las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces ustedes crean necesarias. Adicional a eso, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como vuelvo a repetir, nosotros como institución les brindamos todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, no sin antes también quererles explicar, porque a veces hay muchos estudiantes que se toman el afán de transcribir todo lo que está en el módulo. No, en el módulo en el cual a ustedes les han enviado, pues si nosotros hablamos de nuestro curso que es matemática, tenemos lo que es la parte teórica, tenemos quizás en algunos casos fórmulas, tenemos ejemplos desarrollados y al final del curso están las preguntas del examen. Entonces, lo único que ustedes tienen que desarrollar y lo único que ustedes tienen que enviar al colegio finalizado, ya cada uno de ustedes tiene la fecha para que pueda entregar esos exámenes, es el desarrollo de los exámenes, nada más. Sí, el desarrollo de las 5 preguntas que tienen por examen. Eso es lo único que ustedes tienen que desarrollar e enviar a la institución.
Sí, entonces no se tomen el afán quizás de estar transcribiendo. Bueno, depende de cada uno de ustedes, eso queda a criterio de cada uno. Quizás algunos lo quieran estudiar del celular, quizás algunos lo quieran estudiar de la tablet o quizás algunos lo quieren imprimir. Eso queda a criterio de cada uno, pero recuerden que a la institución solamente se entrega el desarrollo de las preguntas del examen. Eso es todo. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra clase programada, a nuestra primera clase programada del día de hoy. Como siempre, yo recomendando de que ustedes cuenten con su módulo, si ya sea en forma virtual o quizás ya sea en forma digital, pero que tengan el módulo ahí. ¿Para qué? Para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Porque quizás por ahí, en todo caso, van a decir, no, pero no hablamos de este tema, no tratamos este tema. Entonces, para no poder tener ningún tipo de dificultades, pues vamos a tener nuestros materiales. Las clases, si ustedes desean, lo pueden copiar, quizás pueden ir anotando las partes que crean convenientes. Pero como vuelvo a repetir, las clases de todas maneras quedan grabadas, están en plataforma, ustedes las pueden visualizar tantas veces crean necesarias, ¿sí? Entonces, nosotros como institución no exigimos nada, solamente brindamos todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Obviamente, yo entiendo, me imagino que no solamente están con el objetivo de poder culminar este nivel secundario, sino una vez culminado, pues me imagino que ustedes están con proyectos de poder culminar una carrera superior. Entonces, vamos por ello, ¿sí? Vamos por ello, vamos a culminar este nivel secundario. Obviamente que en la vida se van a presentar muchos obstáculos, muchos problemas, porque dice que la vida sin problemas tampoco es bueno. Uno aprende de los problemas. Entonces, pero que nuestros estudios, por favor, sean una de nuestras prioridades, ¿sí? Ustedes cuando culminan van a tener más oportunidades en todos los sentidos. Entonces, vamos por ello. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestro primer tema de este curso tan bonito que es el curso de matemática. A veces cuando nosotros hablamos de matemática, muchos escuchamos hablar y decir, ¿verdad? Uy, yo divorciado con los números, dicen algunos. Yo de lejos con los números. Pero sin embargo, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, pues nosotros todos los días hacemos matemática. Entonces, ya saben, por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Excelente, entonces. Vamos a llevar de 7 a 8, tenemos una cita con el curso más bonito que es matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los números naturales. Me presento, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Cuentan con nuestros números de celulares, quizás por ahí, a veces en las mañanas no les podemos contestar llamadas porque estamos en clases presenciales, pero si ustedes nos dejan un WhatsApp, de eso sí estamos activos a cada momento. Entonces, yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a este curso tan bonito, como les venía diciendo, matemática. A veces muchos cuando solamente pronunciamos la palabra matemática, pues por ahí dicen, ¿verdad? Yo divorciado con los números. A mí no me hablen de los números, dicen, yo no nací para las matemáticas. Pero como vuelvo a repetir, a veces sin darnos cuenta, nosotros todos los días hacemos matemática, todos los días estamos de la mano con los números. Con los años de experiencia que nosotros tenemos trabajando con estudiantes, con niños, con jóvenes, adolescentes, a mi punto de vista, a mi parecer, creo que yo he llegado a la conclusión de que hay personas que le tienen temor a los números porque alguien no supo quizás despejar la duda que tuvo este estudiante. Imagínense, yo estoy resolviendo un ejercicio, me quedé con una duda. Entonces, tengo más ejercicios, llego a algo parecido, tengo esa duda. Tengo más ejercicios. Como alguien no supo despejarme en el momento, de ahí le tenemos pavor a los números. Pero sin embargo, la matemática es un curso tan bonito, la matemática es un curso tan hermoso y la matemática sobre todo es exacta.
¿Cierto? En matemática no nos pueden palabrear. Quizás con las letras, por ahí, algunos floros nos pueden hablar bonito y nos convencen, pero con los números no existe eso. ¿Sí? La matemática es exacta. Vamos a trabajarlo de una manera sencilla, de una manera en la cual ustedes puedan recordar quizás estos temas que vamos a hablar. ¿Sí? De todas maneras, cualquier duda, cualquier inconveniencia, si por ahí, por favor, tengan, sin temor, sin temor. No tengamos miedo a preguntar, no tengamos miedo quizás a decir, uy, ¿qué dirán los demás? No, por favor. Sí, yo encantadísima de poder absorber esas dudas. Muy bien, entonces vamos a empezar con este primer tema hablando de los números naturales. Cuando hablamos nosotros de los números naturales, en primer lugar, pues vamos a decir que es el grupo más pequeño de números. Imagínense, los grupos naturales son el grupo más pequeño de números. Pero ¿por qué dice que es el grupo más pequeño de números? Si cuando nosotros empezamos a contabilizar, quizás muchos de ustedes dicen, pues esto se va al infinito, no tiene fin. Claro, los números no tienen fin. Los números naturales son aquellas cantidades exactas, positivas y exactas. Solamente son los positivos y los exactos. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues obviamente no tienen fin. Porque empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, millón, billón, trillón, etcétera, etcétera, y sigue avanzando. Pero sin embargo es el grupo más pequeño de números. ¿Pero por qué? Porque solamente abarca los positivos. Si nosotros hablamos de los números, por decir que lo vamos a estudiar en el siguiente bimestre, entra el otro grupo que abarca los naturales, un poquito más grande que los naturales, que vienen a ser los números enteros. ¿Y por qué es más grande que los naturales? Porque ya viene y ya toma también a los negativos. Pero eso todavía lo vamos a ver en el siguiente bimestre. Nuestro trabajo del día de hoy simplemente es los números naturales. Cuando hablamos de los números naturales, vuelvo a repetir, estos son los números positivos y exactos. Con los números naturales nosotros podemos contabilizar solamente cantidades exactas. Imagínense, si yo quiero contabilizar por decir cuántos estudiantes estamos en sala, pues yo tengo que empezar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo no puedo decir hay 30 alumnos y medio alumno más. O no puedo decir hay 29 estudiantes y un octavo de estudiante más. ¿Cierto? Entonces, hay cosas en las cuales nosotros necesitamos los números naturales para poder contabilizar. Me apagan sus audios, por favor. Me apagan sus audios, por favor. Hay que tener mucho cuidado con el audio. Uy, tantas cosas que han salido a relucir. Ustedes saben que cuando teníamos clases pues virtuales, cosas que quizás nadie hubiese querido que salga a la luz, pero lamentablemente por un pequeño descuido, todos se enteraron. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien, entonces, esos son los números naturales, positivos y exactos. Con los números naturales nosotros contabilizamos solamente cantidades exactas. Si yo quiero contabilizar cuántos dedos tengo, 1, 2, 3, 4, 5, cantidades exactas, ¿cierto? Ustedes saben que cuando nosotros estudiamos matemática, que cuando nosotros hacemos matemática por ahí, que con las letras, como si un poquito por ahí tenemos dificultades. Entonces, estar escribiendo números naturales como que es demasiado para nosotros. Entonces, a los números naturales simplemente se le denota con la N, con una N, ¿sí? En algunos casos lo vamos a encontrar una N de este tipo, o en algunos casos lo vamos a encontrar con una N de este tipo. Pero en estas Ns ustedes pueden visualizar algo que tienen doble guioncito, ¿cierto? Esto está en forma diagonal y esto está en forma vertical. Entonces, los números naturales se pueden representar con cualquiera de ellas. Cualquiera de esas Ns significa números naturales, ¿sí? A veces. Ahora, cuando nosotros hablamos de los números naturales, hay muchos estudiantes que tienen dificultades y uno se les pregunta y dicen, ¿de dónde empiezan los números naturales? Y algunos alumnos dicen, empieza desde el cero.
Los otros estudiantes dicen empieza desde el 1, pero yo creo que haciendo la lógica, ¿cierto? Pues vamos a decir que los números naturales empiezan del 1. Porque imagínense si yo quiero contar cuántos dedos tengo, empiezo del 0, yo tendría 0, 1, 2, 3, 4 dedos nada más, cosa que no es así. Si nosotros empezamos a contabilizar la cantidad de estudiantes que estamos en sala, empezamos del 0, es como si a un estudiante pues lo estamos dejando de lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales inician desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos al infinito. Esos son los números naturales. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, a veces para dar lectura más que todo, muchos tenemos dificultades, ¿cierto? Para ello tenemos nuestro tablero posicional. El tablero posicional, como su propio nombre lo dice, posicional, es un tablero en el cual nosotros vamos a ubicar cantidades numéricas y de acuerdo a ello, pues vamos a poder descifrar, vamos a poder dar lectura de una manera más sencilla. Cuando nosotros tenemos nuestras cantidades, nuestros números naturales, imagínense, yo tengo por decir el número 8532. 8532. Y a mí me dicen, ¿cómo se lee ese número? Entonces, para nosotros poderlo comprender un poquito más, lo ubicamos en el tablero posicional. Para nosotros poder ubicarlo en el tablero posicional, tenemos que ubicarlo siempre de derecha a izquierda. La primera cantidad de derecha, ojo, de derecha a izquierda. El primer numerito, ese tiene un nombre y esa es la unidad. Unidad, uno solo. El siguiente numerito es la decena. Unidad, decena. El siguiente número es la centena. Miss, disculpe, no se logra ver la pantalla. Ops. A ver, ¿los demás pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí, sí se puede ver. Sí, se ve clarito. Imagínense, estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Me imagino que debe ser por la señal. Caso contrario, te sugiero, por favor, si puedes salir un ratito de sala y nuevamente ingresar para ver si de esa manera pueda mejorar. Entonces, cuando nosotros lo ubicamos en nuestro tablero posicional, pues esto es más sencillo de poder leer, ¿cierto? Tenemos el primer grupo de 3, que son las unidades, el siguiente grupo de 3, que son los millares, el siguiente grupo de 3, que vienen a ser los millones. Entonces, imagínense, si a nosotros por decir nos dieran, me dan esta cantidad de número, 8, 5, 2, 6, 4, 7, 1, 29. Y me dicen, ¿cómo se lee ese número? ¿Cuál es la lectura de esa cantidad de número? Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es ubicarlo en nuestro tablero posicional. Así es más sencillo. Pero, ¿cómo que así? Recuerda que en el tablero posicional se agrupa de a 3. El primer grupo son las unidades. El siguiente grupo son los millares, los miles. El siguiente grupo son los millones. ¿Y qué sigue después? Ahora vamos a ver. Vamos a dar lectura a este número. A veces cuando nosotros lo visualizamos así, uy, Dios, ¿qué será eso? Decimos. Siempre cuando ustedes tienen números grandes, sepárenlos de a grupo de a 3. Siempre empezando de derecha a izquierda. Grupo de a 3. Y lo primero que van a poner es separarlos. Pueden ponerle una comita, un puntito, qué sé yo, pero sepárenlo. La primera coma o el primer espacio o el primer punto que ustedes lo quieran ubicar, ahí pónganle la palabra 1000. 1000. Nuevamente nos vamos con grupos de a 3. Viene la palabra millón. Millón. Nuevamente grupos de a 3. Viene la palabra 1000. Ese es nuestro tablero posicional. Ya no hay más. Entonces, ¿cómo se lee este número? 23.852.647.000
129. Esa es la lectura correcta de este número. 23.852.647.129. Cuando a nosotros nos dan, parece imposible de dar lectura a ese número, pero todos los números se pueden leer. Y si hubiese tenido, por decir, imaginemos, 4 números más. Por acá, imagínense que me hubiesen agregado la palabra, el número por decir 9. Por acá me hubiesen agregado el número por decir 1. Por acá el 2. Y me dicen ahora, a ver, da lectura a ese número. Entonces, nuevamente, seguimos. Tenemos el 1000, tenemos el millón. Tenemos el 1000, ¿qué sigue? Billón. 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 21.923.852.647.129. Así se lee. Entonces, cuando ustedes tengan cantidades de números de derecha a izquierda, grupos de A3, de acuerdo a nuestro tablero posicional. El primer grupo, hagan ahí una abertura, una separación, una coma, un punto, pero eso significa 1000. El siguiente grupo de A3, millón. El siguiente grupo de 3, 1000. El siguiente grupo de 3, billón. El siguiente grupo de 3, 1000. El siguiente grupo de 3, trillón, etcétera, etcétera. De esa manera se da lectura a los números naturales. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, tenemos que saber la comparación de números naturales. Yo creo que con las cantidades de los números naturales no tenemos muchas dificultades porque estos, pues como le vuelvo a repetir, van de la mano de nosotros con los números. Nosotros todos los días hacemos matemática, hablamos de los números. Cuando hablamos de los números naturales, pues tenemos que entender cuando estos lo ubicamos en nuestra recta numérica, ¿cierto? Recta numérica es una recta porque están los números, por eso recibe el nombre de recta numérica. Entonces, acá sí encontramos al 0. ¿Por qué se encuentra el 0 ahí? Porque el 0 es aquella cantidad que tiene que separar a los positivos y a los negativos. Entonces, siempre tiene que estar el 0 ahí, al medio. Pero bien, nosotros sabemos que los números naturales son solamente del 0 a la derecha. Del 0 a la derecha. Estos son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos piden comparar números naturales, nosotros sabemos que cuanto más lejos esté del 0, pues los números son más grandes. ¿Cierto? Cuanto más lejos del 0, mis cantidades son más grandes. Si a mí me dicen por decir comparar el 1 y el 5, y cuando me refiero a comparar, por si acaso, es cuando nosotros vamos a trabajar con estos signos. El primero significa menor, menor que, ¿cierto? Menor que. El siguiente, esto es mayor, mayor que. Y el siguiente, pues, ustedes ya saben que la rayita, eso es el igual. Entonces tenemos menor, tenemos mayor y tenemos igual. Hay muchos estudiantes que a veces cuando nosotros trabajamos estos temas, pues, ¿qué es lo que hacen? Muchos estudiantes dicen, y yo quiero que ustedes también me apoyen y me digan, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto que yo diga? 5 es mayor que 1. O 1 es menor que 5. ¿Qué creen? ¿Cuál de ellos es lo correcto? ¿La primera o la segunda? 5 es mayor que 1. 1 es menor que 5. ¿Cuál es lo correcto? A ver. La segunda. La segunda. Ya, la segunda por ahí me dicen. ¿Alguien más? Tienen que hablar, no tengan temor. Cuando nosotros vamos a comparar cantidades, ojo, siempre tenemos que comparar al primer
número. La primera cantidad, la cifra que está a la izquierda, esta es la cantidad que se tiene que comparar. Yo no puedo decir 5 es mayor que 1. Esto es incorrecto. Incorrecto. Lo correcto es que yo empiece mencionando el primer número. Tengo el 1 y el 5 y tengo que decir, el 1 será mayor, será menor o será igual a 5. Y como el 1 está más cerquita al 0, pues esa cantidad es menor y el 1 es menor que 5. ¿Cierto? Entonces, siempre hay que nombrar en primer lugar la cantidad, la cifra que se encuentra a la izquierda. Ese es el número que se tiene que comparar. Porque imagínense, si nosotros empezamos de la segunda cifra, 5 es mayor que 1, ¿cierto? 5 es mayor que 1. Así lo leemos. Pero si nosotros empezamos nombrando la cifra que se encuentra a la izquierda, fíjense, ¿qué tenemos acá? Que el 1 es mayor que 5, cosa que no es correcto. Estamos entonces, cuando vamos a comparar cantidades, números naturales, siempre empecemos nombrando la primera cifra, la cifra, el número que se encuentra a la izquierda. Esa es la cantidad que se tiene que comparar. Muy bien, cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues ya sabemos que son las cantidades positivas exactas. Ya sabemos que con los números naturales nosotros solamente podemos contabilizar cantidades exactas. Ya sabemos que los números naturales se encuentran del 0 a la derecha. Ya sabemos comparar números naturales. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que son las operaciones básicas con los números naturales. Y cuando nos referimos a las operaciones, como su propio nombre lo dice, básicas, pues es que toda persona debe saber esto. Adición, sustracción, multiplicación y división. A veces cuando nosotros nombramos y decimos adición, muchos no lo conocen, pero la adición es la suma. A veces decimos sustracción, ¿qué es eso? Dicen algunos, es la resta. Multiplicación y división. Son las 4 operaciones básicas de lo que es matemática. Entonces, nosotros debemos saberlas. Vamos a empezar con la primera operación, que viene a ser la adición. Imagínense, la adición es la suma. Cuando nosotros hablamos de la suma, yo creo que ni siquiera, sin tener la necesidad o sin siquiera haber leído algún texto por ahí escrito, ya nos vamos imaginando de qué es la suma. Suma. Sumar para mí es aumentar. Sumar para mí es agregar. Sumar para mí es añadir, ¿cierto? Y si nosotros estamos aumentando, si nosotros estamos agregando, si nosotros estamos añadiendo, pues lo que vamos a tener al final va a ser algo más grande, ¿cierto? Eso es la suma. Aumentar, agregar, añadir, eso es sumar. Entonces dice acá, en la adición, los términos que suman, dice que se suman, se llaman sumandos y el resultado es la suma. Así como cada uno de nosotros pues tenemos nuestros nombres y cuando salimos por ahí todos nos llaman de acuerdo a ello. Cuando nosotros hablamos y trabajamos en matemática, netamente en cada tema, cada término tiene su nombre. Cada número tiene sus nombres. Y cuando nosotros nos referimos a la suma, dice, las cantidades que van a trabajar, las cantidades que se van que va a aumentar en una de ellas, que va a agregar, pues eso se llaman sumandos. Son los sumandos. Y el resultado que vamos a tener, esa es la suma total. Entonces, en la adición tenemos los sumandos y tenemos la suma total. Así tenemos que aprender a llamarlos de acuerdo a sus nombres, sumandos y suma total. A veces por desconocimiento, imagínense, tú estás en un examen, te dicen, si los sumandos son 1 y 4, hallar la suma total. Algunos dicen, Dios mío, ¿y qué son sumandos? A veces por no saber algunos términos, nada más, pues nosotros estamos en otro lado. Entonces, sumandos y suma total. Cuando nosotros, acá lo ven, podemos visualizar un poquito más. Tenemos los sumandos, que son el 15, el 38, las cantidades que trabajan para nosotros poder obtener nuestro resultado, que viene a ser la suma total. Y obviamente que conocemos este signo, que es la crucecita, que nos está indicando que tenemos que trabajar la suma,
¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la suma de la adición, pues debemos conocer las propiedades de la adición, porque no solamente basta con sumar, tenemos que conocer las propiedades. Vamos a estudiar 4 propiedades. La primera es la propiedad de clausura, la segunda es la propiedad conmutativa, la tercera es la propiedad asociativa y la cuarta es la propiedad modulativa o más conocida como la del elemento neutro. Vamos a empezar por la primera propiedad, clausura. Bueno, sinceramente, particularmente, yo no creo que ni siquiera debería ser propiedad. ¿Por qué? Porque esto es lo lógico. Imagínense si a nosotros nos dicen, oye, si tú tienes 3 manzanas, te agrego 2 manzanas más, ¿qué es lo que vas a tener? Obviamente lo que yo voy a tener es manzanas, porque sería ilógico que yo diga, de resultado yo voy a tener por si acaso 5 panes, ¿ah? Es ilógico. Si tú estás sumando manzanas, tu resultado tiene que ser manzana. Y eso nos dice la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales tiene que ser otro natural. Eso es obvio. Si tú estás sumando 2 más 5, el resultado tiene que ser 7. 2 es natural, 5 es natural y obvio microbio que el 7 tiene que ser natural. Sería ilógico que te salga menos 7, o sería ilógico que te salga 0.7, o sería ilógico que te salga 7 quintos, por decir, ¿cierto? Ilógico. Si tú estás sumando números naturales, tu resultado tiene que ser otro número natural. Eso nos dice la propiedad de clausura. Si tú sumas manzanas, obviamente lo que vas a tener es manzanas. Vamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad conmutativa. Conmutativa es conmutar, mutar. ¿Y qué es mutar? Mutar es cambiar. Mutar es cambiar. Pero ¿cómo así? La propiedad me dice, imagínense, por ahí me preguntan, oye, si tú tienes por decir 3 manzanas y te doy 2 manzanas más, ¿cuánto tienes? Pues tú vas a responder, yo tengo 5. Entonces la persona te pregunta, ¿y qué pasa si tú primero tienes 2 y yo te agrego 3? Entonces esta persona todavía se pone a pensar, ¿no? A ver, 2 y tú me das 3, también voy a tener 5. Eso nos dice la propiedad conmutativa. Tus resultados son iguales, que el orden de los sumandos no altera la suma. No importa cómo tú los ordenes tus sumandos, que tu resultado no te preocupa, va a ser lo mismo. Si tú tienes 20 más 10, es 30. ¿Y qué pasa si primero lo pones al 10? 10 más 20 sigue siendo 30. No cambia. No cambia. El orden de los sumandos no altera la suma. Así es que no te preocupes por ubicar todavía el mayor, el menor. Algunos estudiantes dicen, no, el mayor arriba, dicen. O el menor arriba. No te preocupes, que tu resultado va a ser lo mismo. Eso es conmutativa. ¿Qué nos dice asociativa? Asociativa nos dice lo siguiente, que dice que no importa cómo nosotros asociemos, cómo nosotros juntemos, porque asociar es juntar, asociar es quizás agrupar. Entonces, asociativa la teoría me dice, no importa cómo tú juntes, no importa cómo tú asocies, no importa cómo tú agrupes a tus sumandos, que tu resultado va a ser lo mismo. Eso nos dice asociativa. Pero por ahí a veces nosotros desconfiados, y eso es bueno, ser desconfiado es bueno, uno no debe confiar ni en su propia sombra, dice. Dice, pero ¿cómo así? Imagínense si nosotros nos dan y me dicen 3 más 7 más 5 por decir. Demuéstrame lo que dice asociativa. Entonces tú fácilmente dices, asociar, juntar, agrupar en matemática es ponerle en un paréntesis, porque ahí yo estoy agrupando a quién con quién. Entonces digo, primero quiero agrupar al 3 y al 7. Ya, soltero, la soltera es el 5. Tengo 3 más 7, eso es 10, y 10 más 5, este resultado te da 15. Pero a ti te han dicho asociativa que no importa cómo agrupes. Ya. Ahora el soltero es el 3. El que agrupo es al 7 y al 5. Entonces, nosotros sabemos que primero te tiene que hacer los paréntesis. 7 más 5 es 12 más 3. Y 12 más 3, ese resultado es 15.
Ya está soltero el 5, también el 3, el único que nos queda es el 7. Entonces quiere decir que vamos a agrupar al 3 más 5. 3 más 5. 3 más 5, esto nos da 8. Y 8 más 7, este resultado da 15. Eso es lo que nos dice asociativa. Por si acaso no te preocupes cómo juntes, cómo agrupes tus sumandos, que tu resultado va a ser lo mismo. Tenemos diferentes formas de haber agrupado nuestras cantidades, nuestros sumandos, pero pese a ello, nuestro resultado es lo mismo. Eso nos dice la propiedad asociativa. Ahora, vamos a la siguiente propiedad, que es la propiedad modulativa o más conocida como el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro en la suma? El elemento neutro en la suma es el 0. Es el 0. ¿Por qué? Ustedes saben que el 0 no tiene valor. Eres un 0 a la izquierda, te dicen por ahí. No tiene valor. ¿Qué nos dice el elemento neutro? Que todo número natural sumado más 0, pues el resultado sigue siendo el mismo número. Te pueden dar 820 sumado más 0, no te preocupes que tu resultado sigue siendo 820. O quizás por ahí te dicen 0 más 1345, tú no te preocupes porque tu resultado sigue siendo 1345. Por eso se le llama elemento neutro, porque tu sumando sigue siendo el mismo en resultado. Eso es elemento neutro. Entonces son las 4 propiedades de la adición: clausura, conmutativa, asociativa y la del elemento neutro. Clausura, la suma de 2 o más naturales tiene que ser otro natural. Conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. Asociativa, no importa cómo juntes, cómo agrupes, cómo asocies a tus sumandos, que tu resultado tiene que ser lo mismo. Y la del elemento neutro, que es el 0. Ojo, en la suma es el 0. En la suma es el 0, porque todo número natural sumado a 0, el resultado va a ser el mismo número natural. Vamos a la siguiente operación básica, que viene a ser la sustracción. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, debemos entender que esto es la resta. Eso es lo primero. Esto es restar. Y cuando hablamos de la sustracción, debemos entender que esta es la operación contraria a la adición. Si en la adición tú aumentabas, ahora en la sustracción vas a sacar. Si en la adición tú agregabas, ahora vas a extraer. Sustracción. Entonces la sustracción es la operación contraria a la adición. Contraria. Porque vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a extraer una cantidad. Y si estamos sacando, si estamos quitando, si estamos extrayendo, pues lo que vamos a tener va a ser algo más pequeño. ¿Cierto? Va a ser algo más pequeño. Al igual que en la adición, acá también nuestros números reciben sus nombres. El primer número se llama minuendo. Minuendo. Quizás no se puede notar ahí, este es el minuendo. Minuendo. La cantidad que voy a sacar, este se llama sustraendo. Lo que voy a sustraer, sustraendo. Y este resultado, pues el resultado se llama diferencia. Se llama diferencia. Como nosotros estamos en números naturales con cantidades positivas exactas, imagínense si a ti te preguntan y te dicen, oye Pepito, si tú tienes 5 panes, ¿cuántos panes puedes comer de ahí? Pepito dirá, pues, yo puedo comer un pan. Haciendo otro esfuerzo, puedo comer 2 panes. Un esfuercito más por ahí, como un pancito más. Otro esfuercito por ahí, como otro pancito más. Hago el último esfuerzo y me como todos los panes. Porque sería ilógico que Pepito me diga, por ahí hago un esfuerzo y me como 6 panes. ¿Y de dónde salió el otro? Si tú solamente tienes 5 panes, ¿cierto? Entonces, como estamos en números naturales, ojo, solamente estamos en números naturales, para nosotros poder hacer la sustracción y obtener un resultado en los números naturales, la cantidad que vamos a tener inicialmente tiene que ser mayor o tiene que ser igual a la cantidad que le vamos a extraer. Si yo tengo 5 panes, pues máximo me puedo comer los 5 panes. Si me dicen cómete 7, ¿de dónde saco los 2?
¿cierto? Porque estamos en números naturales. Obviamente, quizás por ahí, a mí me dicen restar 5 menos 7, yo digo que este resultado es menos 2, pero esto no, este resultado ya es un número negativo que no le corresponde a los números naturales. Nosotros estamos iniciando con los números naturales y los números naturales son aquellas cantidades positivas y exactas. Si tú tienes 5 panes, máximo te puedes comer los 5 panes. Y eso es todo. ¿Cierto? Entonces, eso es la sustracción. Lo tenemos acá un poquito más claro con lo que vienen a ser las partes de la sustracción. Ya sabemos que la rayita, ese es el signo de la sustracción. La cantidad que vamos a tener inicialmente, ese se llama minuendo. La cantidad que le vas a extraer, eso es el sustraendo, que le vas a sustraer. Y el resultado, eso se llama diferencia. Minuendo menos sustraendo te da diferencia. A veces nosotros somos muy desconfiados, muy desconfiados. Imagínate, tú te encuentras con un compañero de hace años y a ti te empiezan a hablar y te dice, oye, tú sabes la resta. Y a veces como nosotros, no, ¿cómo me vas a hablar de la resta? Pregúntame, le dice. Y el compañero te dice, ¿cuánto es 9 menos 5? Y tú rápidamente respondes, esto es 4. Claro, es 4. Y tu amigo te dice, ¿estás seguro? Y como que cuando a nosotros nos preguntan, ¿estás seguro? Por ahí que pestañeamos todavía, uy, quizás me equivoqué. Entonces la resta, la sustracción, es la operación en la cual tú puedes comprobar. Puedes comprobar. Tú sabes que la cantidad que tenías inicialmente se llama minuendo, mayúscula. Siempre se le denota con la M mayúscula. La cantidad que le vas a sustraer se llama sustraendo. Y el resultado que has obtenido se llama diferencia. Entonces, por ahí el amigo te hizo dudar y te dijo, oye, 9 menos 5 y tú le dijiste 4. ¿Estás seguro? Y como que tú por ahí dijiste, Dios, me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que haces? Fácil. Para que tú estés más seguro de tu resultado, simplemente se dice que el minuendo tiene que ser igual a la suma del sustraendo más la diferencia. Es decir, cuando tú estás haciendo una resta, por decir, con cantidades grandes, para que tú estés seguro de tu resultado, lo que vas a hacer es sumar estos dos. Es sumar estos dos. Y si tú sumas 5 más 4, efectivamente te da 9. Y tiene que ser igual a tu minuendo. Entonces, cuando tú estás en una resta, no hay forma de poder equivocarte, porque tienes forma de poder comprobar. ¿Sí? No hay manera de equivocarse, porque tienes una forma de poder comprobarlo. Minuendo menos sustraendo te da diferencia. Para que puedas estar seguro. No se le escucha nada. Dios santísimo. A ver, me tienen que hablar, está bien, me tienen que hablar. ¿Y los demás me escuchan, por favor? Quizás me estoy hablando, ¿ah? No, Sí, Miss, yo escucho correctamente. Correctamente. Yo escucho. Por eso les digo, estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Y yo les pregunto ahorita, ¿de dónde se están conectando? Debe ser la conectividad, debe ser el Internet. A veces el Internet también es un poquito traicionero. A veces mucho nosotros que ya estamos en esto un tiempito, pues por favor los que tienen dificultades, salgan un ratito de sala. No de la sala de su casa, sino de la sala de acá, de clases, por favor. Porque el otro día una señora me decía, ya me salí de mi sala. No, de esa sala no. Salgan un ratito, por favor, y nuevamente ingresen para ver si de esa manera pueda mejorar. ¿Sí? Muy bien, entonces. Por aquí le escucho bien, Miss. Ah, excelente, muy bien. Eso es lo que se quiere. Acá yo estoy a full con el Internet. Debe ser, sí, la conectividad. Entonces, eso es la sustracción. Entonces, comprueben. Nadie puede engañarlos en la sustracción. Muy bien. Vamos con la siguiente operación que viene a ser la multiplicación. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, dice que esto es el primo hermano de la adición, de la suma. Pero por ahí quizás muchos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Qué? En las operaciones también hay parentesco. Claro, porque se van a ayudar en algo. Y la multiplicación es la operación que le ayuda a la adición. Es la operación que le reduce a la suma. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Imagínense ustedes, están por ahí, nuevamente se encuentran con este amigo después de tiempo y les preguntan por la suma. Y uno que cuando nos preguntan por la suma, uy, tú te estás burlando de mi inteligencia, dice, ¿verdad? Y lo que te dicen es lo siguiente. Imagínense si tú tienes 5 más 5, te preguntan, 5 más 5 más 5, más 5 te dicen. Oye, ¿cuánto es?
Entonces tú haces unos esfuerzos sobrehumanos y dices, bueno, 5 más 5 es 10, 15, 20, 25, tú le dices. Y este amigo te dice, muy bien, claro que sí, es 25. Pero este amigo, no conforme con ello, te dice, pues yo no solamente quiero que ahora ese 5 se repita por decir 5 veces. Uy, ya tú lo adivinaste. Quiero que se repita por decir este 5, 20 veces. El 5 hay 20 cifras, 20 veces el 5. Y no conforme con ello, este amigo te dice, no solamente 20 ahora por si acaso. Quiero que este 5, ojo, quiero que este 5 ahora se repita por decir, a ese 20 le voy a agregar 2 ceritos más y sería 2000 veces. Si en el primer caso tú hiciste unos esfuerzos sobrehumanos y diste ese el resultado, en el segundo caso, pues quizás todavía te vas a poner a sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 20 veces el 5. ¿Cierto? Pero no. ¿Qué nos dice para ello el primo mayor de la suma? El primo mayor de la suma, que viene a ser la multiplicación, te dice, ojo, cuando tú tienes sumandos iguales, las cantidades que sean iguales los que se están sumando, la pregunta que tú te vas a hacer simplemente es lo siguiente. ¿Qué cosa dicen algunos? ¿Qué número se suma? El 5 por si acaso. Multiplícalo. ¿Cuántas veces se suma en el primer caso? Tú dices 1, 2, 3, 4, 5. Ah, y 5 por 5 es 25. En el segundo caso, ¿qué número se suma? Tú dices el 5. ¿Cuántas veces se suma? Ah, dice que 20 veces. Multiplica. 5 por 2, 10, le agregas el cerito y se convirtió en 100. En el siguiente caso te dijeron 2000 veces. Si tú quieres sumar 5 más 5 más 5 más 5, 2000 veces así sumando, imposible. ¿Qué número se suma? El 5. Multiplícalo. ¿Por quién? Por la cantidad de veces. 2000. 2000. Y cuidadito por ahí que cuando tú multipliques por decir por ceros, te estés multiplicando 5 por 0. No, solamente preocúpate en multiplicar los números. 5 por 2 es 10. Y los ceros te estás olvidando, dicen algunos. Eso se pone de relleno. 1, 2, 3. Agrégale los 3 ceros. Y eso se convirtió rápidamente en 10.000. Entonces, por eso se dice que la multiplicación es el primo hermano de la adición, porque le ayuda a la adición. Pero mi adición de sumandos iguales. Quizás muchos de ustedes están preguntando, profesora, ¿y si fuera 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Eso lo vamos a ver en el curso de razonamiento matemático. 2 semanitas de acá, una semana más de acá. Entonces, pero cuando ustedes tienen sumandos iguales, ojo, sumandos iguales, multiplíquenlo. Multiplíquenlo. Porque si tú te pones a sumar, te vas a complicar. Y la matemática es tan bonita, te da tantos caminos. Eso sí, la matemática te da muchos caminos a caminar. Pero obviamente que uno como estudiante tienes que buscar la forma más directa de poder llegar. Porque todos los caminos te van a hacer llegar a un mismo resultado. Eso es lo hermoso de los números. Entonces, eso es la multiplicación. Es la operación que reduce a la adición, pero adición de sumandos iguales. De sumandos iguales. Por eso es que cuando nosotros nos preguntan, imagínense, a ti te dicen, oye, Pepito, ¿cuánto es 2 por 7? Y tú dices, bueno, 2 por 7 es 14. ¿Pero de dónde proviene este 14? No es de haber sumado el 7 2 veces. 7 más 7, 14. ¿Pero por qué 2? Aquí está, que se suma 2 veces, dice. A ti te dicen, oye, María, ¿cuánto es 5 por 3? Ay, tú dices 5 por 3 es 15. ¿Pero de qué proviene? No proviene de haber sumado el 5 3 veces, 5 más 5 más 5, o caso contrario, el 3 5 veces, 3 más 3 más 3 más 3, 5 veces. ¿Cierto? De eso proviene la multiplicación. Es la suma abreviada. Es la suma abreviada, es la forma de abreviar una suma. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, también tenemos sus términos. Los números que trabajan quizás en algunos ejercicios, en algunos textos, ustedes los vayan a encontrar con otro nombre. Porque el primero se le conoce también como multiplicando. 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 Al siguiente se le conoce como multiplicador.
multiplicador. Multiplicando, multiplicador. Pero la matemática siempre piensa en nosotros y nos dice, uy, tú con tantas cosas que tienes en la cabeza, problemas amorosos y todo ello, pues te puedes olvidar multiplicando, multiplicador. Entonces, en conjunto, simplemente diles factores. Estos son los factores y el resultado es el producto. Factores y producto. Factores y producto. Eso es en la multiplicación. Como ya sabemos que la multiplicación es el primo hermano de la adición, pues entre familias, algo hay de por ahí, la misma sangre. Fíjense las propiedades de la multiplicación. Conmutativa, asociativa, distributiva, la del 1 que es más conocido como la del elemento neutro, y tenemos la del 0 que es más conocido como el absorbente. Absorbente. Es muy parecido. Conmutativa. ¿Qué nos decía conmutativa en la adición? Que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué nos dice conmutativa en la multiplicación? Que el orden de los factores no altera el producto. ¿Pero cómo así, profesora? Si a ti te preguntan, imagínate, 2 por 5, tú dices 10. Tú dices 2 por 5 es 10. Y te dicen 5 por 2, sigue siendo 10. A veces muchos estudiantes tienen dificultades por decir con la tabla del 7, del 8 y del 9. Mayormente, 7, 8 y 9. Por ahí le preguntan, oye, Pepito, ¿cuánto es 9 por 4? Ay, Pepito está con el 9, no sé, en las manos. Hoy en día los chicos hacen maravillas ahí. Pero qué fácil es cuando tú lo inviertes y 4 por 9 es más fácil, 36. ¿Cierto? Eso nos dice la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Asociativa, lo mismo. Hemos demostrado en la suma que tú puedes asociar, puedes juntar de diferente forma tus números, pero tu resultado sigue siendo lo mismo. Lo mismo funciona en la multiplicación. Tú puedes juntar, puedes asociar de diferente manera tus factores, que tu producto, tu resultado va a ser lo mismo. Tenemos la distributiva acá, ha agregado una propiedad más. Pero ¿cómo así? Imagínense, distributiva. Yo creo que con escuchar esa palabra distributiva nosotros nos imaginamos distribuir. ¿Qué es distribuir? Repartir. Nosotros tenemos que entender cuando vemos los paréntesis en matemática, a veces muchos alumnos protestan y quieren hacer huelga y dicen, ¿pero qué has infiltrado los paréntesis con los números? Pero los paréntesis en matemática significan multiplicación. Significan multiplicación. Y esto es lo que se va a usar para la propiedad distributiva. Imagínense si a mí me dicen 3 más 5 más 2, ¿cuánto es? Entonces quizás muchos de ustedes dicen, uy, profesora, pero si ha dicho los paréntesis son multiplicación, ¿por qué no lo pone así? 3 por 5 más 2. Porque si yo lo pongo así solamente, el 3 estaría multiplicando al 5. 3 por 5, 15, y el 2 vivito, feliz y coleando sin que nadie le afecte. Y esto sería 17. Si yo no lo pusiera el paréntesis. Pero si le pongo el paréntesis, este 3 tiene que distribuirse. 3 por 5, 15. Más 3 por 2, 6. Y 15 más 6, ¿cuánto es? Eso es 21. Fíjense, los resultados son tan diferentes. Por una cosita, dicen algunos. ¿Cierto? Pero son cosas muy diferentes. A eso me ayuda el paréntesis. Quizá muchos de ustedes dicen, profesora, pero fácil hubiese sido, lo sumo adentro, 5 más 2 es 7, 7 por 3, ahí sí te da 21, ahí sí me da 21. Esta propiedad distributiva mayormente es cuando nosotros vamos a trabajar con variables, con letras, porque imagínense si a usted le dicen 5 paréntesis, por acá le dicen 5 más 4, adentro del paréntesis tú no puedes sumar x más 4, un número con una letra, pues tienes que aplicar la propiedad distributiva. La propiedad del 1, ojo, es la del elemento neutro. ¿Ustedes recuerdan el elemento neutro en la suma? Es el 0, porque todo número sumado más 0 sigue siendo el mismo número en resultado. ¿Y quién es el neutro en la multiplicación? El neutro es el 1, porque todo número multiplicado por 1, el resultado es el mismo número. Entonces, cuando a ti te hablan de elemento neutro, tú tienes que decir, momentito, ¿neutro de quién? ¿De la suma o la multiplicación? Porque si tú me preguntas de la suma es el 0, pero si tú me preguntas en la multiplicación, el neutro es el 1.
Y tenemos finalmente la propiedad del elemento absorbente. Su propio nombre lo dice, absorbente, el que absorbe. Y ese es el 0. Cuando nosotros vemos el 0 en la multiplicación, nuestro corazón tiene que alegrarse, porque todo número multiplicado por 0 se hace 0. A veces hay muchos ejercicios, muchísimos ejercicios, cuando nosotros desarrollamos y llegamos a lo siguiente, por decir, yo puedo llegar, no sé, esto acá elevado por decir a la menos 5, sumado más 6 elevado a la cuarta, no sé, y al final me ponen por 0. ¿Para qué siquiera me voy a dar el afán de querer resolver esto? ¿Para qué? Si todo número, multiplicado por 0, el resultado se va a hacer 0. ¿Cierto? Pero sin embargo hay muchos estudiantes que desconocen, me parece, esta propiedad y se ponen a resolver todo eso. ¿Para qué? Si todo está multiplicado por 0, el resultado va a ser 0. Ese es el elemento absorbente en la multiplicación. Uy, Dios. Vamos a la última operación que viene a ser la división. La división es la operación que nos ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Cuando nosotros nos hablan de división, rapidito, repartir una cantidad en partes iguales. Eso es el objetivo de la división. Es la operación que nos ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Si tú tienes 5 panes, tienes 4 hijos, tienes 20 panes, tienes 4 hijos, pues a cada hijo, ¿cuántos panes le toca? 5 panes. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de la división, también vamos a hablar de las partes de la división. Si yo tengo 20 panes, esos 20 se llama dividendo. Tienes 4 hijos, esos 4 se llama divisor. A cada hijo, por si acaso, le toca 5 panes. La cantidad que les toca, eso se llama cociente. ¿Y cuánto te sobró? Uy, para mí no me sobró nada. Eso se llama residuo. Entonces, en una división se dice que el dividendo entre divisor te da un cociente y también un residuo. Dividendo es la cantidad que voy a repartir. Divisor es en cuántas partes voy a repartir. El cociente es la cantidad que le toca a cada parte, a cada uno. Y el residuo es lo que sobra. Es lo que sobra. Cuando nosotros hablamos de división, tenemos 2 tipos de división. Una exacta y una inexacta. Si yo tengo 20 panes, tengo 4 hijos, imagínense. Mis 20 panes se repartieron y para mí no quedó nada. No quedó nada. Pero ¿qué hubiese pasado si yo tengo 21 panes, por decir? 21 panes. Tengo 4 hijos. A mis 4 hijos, cada uno les sigue tocando 5, porque, ojo, estamos en números naturales, cantidades exactas. A mis 4 hijos les sigue tocando 5 panes. Y para mí me sobró 1. Eso es una inexacta. Se llama división exacta cuando tu residuo va a ser 0. Y se llama una división inexacta cuando tu residuo va a ser una cantidad diferente de 0. Puede ser 1, 2, 3, diferente de 0. Entonces, eso es la división. Operación que te ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Dividendo entre divisor te da un cociente y también te da un residuo. Tenemos 2 tipos de división, exacta, inexacta. Exacta, residuo 0, inexacta, residuo diferente de 0. ¿Estamos? Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este primer tema? Respecto a la clase, yo encantada de escucharlos. Todo está bien, señorita. Muy bien. Muy bien, entonces, el que no nos perdona, el que no nos espera, es el tiempo. Y el día de hoy nos estamos pasando. Muy bien, entonces, con esto estamos llegando al final de clases del día de hoy. Espero que las clases hayan sido de su agrado, espero que las clases se hayan entendido. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inconveniencia que por ahí todavía se les presente, cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Dígame, le escucho. Una consulta. ¿A qué horas está empezando la clase? Un poquito tarde, creo, entre... Las clases de matemática estamos empezando de 7 a 8 de la noche, 1 horita. Ah, ya, de 7 a 8 de la noche. Así Ya, es. mis gracias.
Muy bien, entonces, yo con esto me despido. Que tengan bonita noche, bonito fin de semana, bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Nos vemos, chao. Gracias, Miss. Buenas noches.